Bien, mis amados hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente, una mañana más, reunidos para estudiar la palabra del Señor, ¿no es cierto? Yo espero, mi amado hermano, que a esta altura de esta serie de estudios que estamos dando, usted esté pudiendo captar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene este tema. Si alguien le preguntara a usted por qué es importante conocer la teología del pacto, ¿qué respondería usted? ¿Por qué es importante conocer la teología del pacto? Nos ayuda principalmente a una correcta interpretación bíblica, no importando si estamos leyendo el Antiguo Testamento correctamente. Amén. Ahí está la principal razón de la importancia de esta enseñanza, ¿no es cierto?, que nos ayuda a trazar correctamente las Escrituras, nos ayuda, ¿no es cierto?, a interpretarla correctamente desde una mirada general, desde una mirada panorámica. Nos ayuda a, donde estemos en la Escritura, saber dónde estamos y cómo ese pasaje en particular o esa historia en particular se relaciona con el gran panorama divino, con el gran plan de redención. Entonces, muchas gracias, mi hermana. Entonces, la teología del pacto, primordialmente, llamémosle así, es un lente interpretativo de la Sagrada Escritura, el cual creemos que interpreta correctamente la palabra del Señor. Bien, vamos a darle una última mirada al pacto de Dios con Abraham. Probablemente vamos a nuevamente marcar varias cosas de las que ya se han dicho en estudios anteriores. Vamos a tener, eso sí, un énfasis en el cumplimiento de las promesas de Abraham, pero hemos creído necesario debido a la importancia de este pacto, ¿ya? Dentro de todos los pactos que estamos estudiando, este es un pacto fundamental. Este es un pacto, por ejemplo, del que emana el pacto mosaico. Es un pacto del que emana el pacto davídico. Y es un pacto que está muy relacionado también con el nuevo pacto. Por lo tanto, si vamos a entender la teología del pacto, es sumamente importante que comprendamos correctamente las promesas y el pacto abrahámico o las promesas que Dios le hace a Abraham. Hermanos, tan importante es comprender bien el pacto abrahámico que de eso depende nuestro entendimiento de toda la Escritura. De toda la Escritura. De eso depende nuestro entendimiento de muchos temas fundamentales en la palabra del Señor. De eso depende mucho de nuestro entendimiento del Nuevo Testamento. Por lo tanto, vamos a tratar de darle una última mirada y apretar más algunas cositas que a lo mejor quedaron por ahí sueltas. Yo entiendo, mi amado hermano, como lo han dicho todos mis hermanos que me han antecedido, que, digamos, esta enseñanza no es tan fácil de asimilar, ya que hay cuestiones que son complejas, ¿no es cierto?, que hay cosas que en algunos casos necesitamos estar muy ahí atentos para poder comprender. Recuerde que si hay una pregunta, están mis hermanos que han enseñado antes que yo. No, si hay una pregunta, puede hacerla y vemos si le podemos dar una respuesta. Ya, mis hermanos, vamos entonces con el pacto abrahámico. Tal como lo dije la semana pasada, quiero dar los créditos de esta presentación a nuestro pastor Ale Figueroa de la Iglesia Gracia Soberana. Él muy amablemente me ha facilitado esta presentación, así que quiero dar los créditos también correspondientes a quienes corresponde. Bien, vamos entonces, vamos avanzando. Ahí están entonces los objetivos que nos vamos a trazar hoy día, básicamente, ¿no es cierto?, tiene que ver con apreciar o seguir hablando un poquito más acerca de estas dos dimensiones del pacto en cuanto a sus promesas, ¿ya? Estas dos dimensiones del pacto abrahámico. Comprender un poquito más los niveles de cumplimiento que tuvieron estas promesas. Vamos a seguir hablando un poco más de esto, ya se ha mencionado todo esto en clases anteriores, y vamos a discernir la consumación de estas promesas en Cristo, la simiente de Abraham.
Bien, para partir, como siempre lo hacemos, vamos a recordar, ¿no es cierto?, nuevamente la definición de lo que es un pacto, ¿no es cierto?, de las palabras del hermano Nehemías Cox, ¿no es cierto? Un pacto es la declaración de la soberana voluntad divina respecto a los beneficios que él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían y la manera y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Ya ahí tenemos para que recordemos lo que es un pacto, ¿no es cierto? La definición de un pacto. Esto también a manera de recordar, aquí tenemos los tres grandes pactos bíblicos, ¿no es cierto? El pacto, perdón, no ha cambiado todavía. Ahora sí, el pacto, ¿no es cierto?, de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia, ¿no es cierto? Aquí tenemos estos tres grandes pactos que ya lo hemos estudiado anteriormente, que vemos en la palabra del Señor. Tenemos también, para ir recordando, estos pactos, ¿no es cierto?, para que nos ubiquemos donde estamos, ¿no es cierto? Nosotros estamos acá en el pacto abrahámico, ¿no es cierto? Todavía nos queda un buen trecho para llegar al nuevo pacto, ¿ya? Pero ahí está, ¿no es cierto?, para que nosotros nos podamos ubicar. En cuanto a este esquema, ¿alguien aquí presente se animaría a explicarnos un poquito mejor este esquema? ¿Qué nos dice este esquema? A ver, recuerden que esta es una escuela dominical, ¿no es cierto? La idea es poder ir ejercitando. ¿Alguna palabra en cuanto a este esquema? Si usted pudiera explicarlo con sus palabras, ¿qué diría acerca de este esquema que está ahí adelante? Es una revelación progresiva del nuevo pacto que se cumple en Cristo. Ya, ¿no es cierto? Una revelación progresiva, digamos, llamémosla así, de la promesa, ¿no es cierto?, del pacto de gracia. Ya es una revelación progresiva, es decir, por todos estos pactos, en más, digamos, la promesa del pacto de gracia se origina en Génesis 3:15, pero se va revelando progresivamente a través de todos estos pactos hasta establecerse. Aquí son importantes los conceptos. Por ejemplo, el pacto de gracia no se establece en ninguno de estos pactos. Estos pactos lo que hacen es revelan, prometen, dan mayor luz. Es una revelación progresiva. Pero ninguno de estos pactos es el pacto de gracia. Tampoco son distintas administraciones del pacto de gracia, sino que más bien van revelando el pacto de gracia hasta su cumplimiento pleno o su establecimiento en el nuevo pacto. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, en este esquema cuando hablamos de que la teología del pacto desde la mirada bautista particular, reformada, es una mirada que tiene continuidades y discontinuidades? ¿A qué nos referimos con eso? Eso es importante, particularmente cuando queremos hacer la diferencia en cuanto a cómo otros de nuestros hermanos entienden los pactos bíblicos. Desde la visión bautista reformada decimos, los pactos de Dios a lo largo de la Escritura tienen continuidades, elementos de continuidad y elementos de discontinuidad. ¿A qué nos referimos con eso, mis hermanos? ¿Ya? Una manera muy sencilla, ¿no es cierto?, de responder. Gracias, mi hermano. Efectivamente, cada pacto tiene sus realidades que son del pacto y que son de ese contexto, ¿no es cierto?, que son situaciones históricas. Y cada uno de estos pactos presentan algunos elementos que son discontinuos, que son particularmente de ese pacto. Pero cuando decimos que también la teología del pacto, que nosotros entendemos, tiene una continuidad, estamos diciendo que también hay una línea que va cruzando todos esos pactos, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con la promesa, ¿no es cierto?, del pacto de gracia, ¿no es cierto?, la promesa de un Salvador. Entonces, en ese sentido,
estos pactos tienen un elemento de continuidad. Todos estos pactos van revelando y van dando mayor luz acerca de la promesa de Dios dada en Génesis 3:15, la promesa de un Salvador, ¿no es cierto?, la promesa de Cristo, pero al mismo tiempo cada uno de estos pactos tiene elementos que son particulares del pacto y que no continúan, ¿no es cierto?, en, digamos, otros pactos. Un caso icónico que lo estudiamos con mi hermano Claudio tiene que ver, por ejemplo, con la señal de la circuncisión, ¿ya? La señal de la circuncisión, ¿no es cierto?, se origina en el pacto abrámico, ¿no es cierto?, pero, por ejemplo, no es una señal que va a continuar en el nuevo pacto, ¿ya? Porque el nuevo pacto va a decir claramente, cuando veamos el nuevo pacto, que la señal de la circuncisión ya ha sido abrogada, que no es, digamos, los integrantes del nuevo pacto, no es necesario que se circunciden. Bien. Bueno, eso lo vimos en detalle la clase anterior, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los distintos pasajes bíblicos en donde Dios va revelando este pacto a Abraham, ¿no es cierto? Lo vimos bien detalladamente la clase anterior, así que vamos a avanzar. Ahí está un resumen de las promesas que Dios hizo a Abraham, ¿no es cierto? Tierra, descendencia innumerable, y que un descendiente suyo bendeciría a todas las naciones del mundo. La promesa de Génesis 3:15, donde un hijo de la mujer aplastaría a la serpiente, en este pacto abrámico, ¿no es cierto?, va a arrojar mayor luz, ¿no es cierto?, va a ser revelado de una manera más clara, va a tener mayor revelación, porque ahora este pacto nos enseña que este hijo de la mujer, ¿no es cierto?, vendría de los descendientes físicos de Abraham. Por otro lado, en estas promesas, pero en esta gran promesa que Dios le hace a Abraham, tenemos también la restauración del reino perdido en el Edén. Cuando miramos el pacto abrámico nos vamos a dar cuenta que Dios restituye todos los elementos que son parte de un reino. ¿Se acuerdan cuáles son los elementos? Esto lo vimos en las primeras clases con nuestro hermano Luis Flores. ¿Cuáles son los elementos básicos de un reino que se pierden en el reino de la creación a causa de la desobediencia del hombre, pero que se recuperan en el pacto de Dios con Abraham? ¿Cuáles son esos elementos? Los elementos del reino en la Biblia. Ya lo voy a extrapolar, gobierno, ¿ya? Un gobierno, ¿ya? Son los elementos del reino. Gobierno, ¿sí? Gobierno, tierra, ¿sí? Y un pueblo que ocupe esa tierra. Esos son los elementos básicos del reino. Gobierno, tierra y un pueblo que ocupe esa tierra, ¿no es cierto?, en obediencia al gobierno. Bueno, esos elementos los podemos encontrar todos en la promesa que Dios le hace a Abraham y que posteriormente se transformarían en el reino de Israel. En el reino de Israel. Entonces, en este pacto con Abraham también a Abraham se le promete un lugar. ¿Cuál es este lugar? Canaán, ¿no es cierto?, donde había un pueblo. ¿Qué pueblo? Los descendientes físicos de Abraham, bajo un gobierno de Dios, pero posteriormente también Dios le dice a Abraham que de sus lomos vendrían reyes, ¿no es cierto? Y eso también se cumpliría más adelante. Bien, entonces ahí tenemos un resumen de las promesas que Dios le hace a Abraham. Bien, vamos a entrar en este tema, ¿no es cierto?, de las dos dimensiones del pacto abrámico. Esto es crítico, esto es, digamos, fundamental para comprender el pacto abrahámico, las dos dimensiones del pacto. Lo primero que debemos decir cuando pensamos en las dos dimensiones del pacto abrámico es que las Escrituras, y muy particularmente la interpretación que los autores del Nuevo Testamento le dan al pacto abrámico, se presenta a Abraham como el padre de dos linajes diferentes. Abraham es el padre de un linaje físico,
¿no es cierto? Es el padre de un pueblo numeroso, del cual vendría el Mesías a través de la carne, a través del linaje físico, pero también Abraham, ¿no es cierto? Y aquí los autores del Nuevo Testamento le ponen un énfasis a esto. Abraham también es el padre de un linaje espiritual, de una familia espiritual. ¿Y quiénes conforman esta familia espiritual? Los que siguen sus pasos de fe. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. La realidad última en cuanto a quiénes son los hijos de Abraham son los que siguen los pasos de la fe de Abraham. Son los que tienen una fe como la de Abraham. Esos son los hijos de Abraham, ¿ya? Entonces es importante que cuando pensemos en el pacto abrahámico, pensemos en estas dos dimensiones del pacto. En todas esas promesas que Dios le hace a Abraham, ¿no es cierto? Quizás a primera vista, casi lo único que podríamos ver es tierra, ¿no es cierto? Canaán, descendencia física, los descendientes físicos de Abraham, pero luego la interpretación de los autores inspirados del Nuevo Testamento es que también en esas promesas está entrelazada la promesa de una descendencia espiritual. Entonces, tenemos que considerar eso cuando hablamos de las dos dimensiones del pacto abrahámico. Bien, tenemos entonces estos dos énfasis, tenemos en el pacto abrahámico estos dos énfasis, tenemos esta simiente terrenal o física cuyo propósito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito cuando miramos a la luz de toda la revelación de Dios? ¿Cuál es el propósito fundamental de la existencia del pueblo de Israel, del linaje físico de Abraham? Es que a través de esa descendencia física iba a venir el Mesías, ese que iba a bendecir a todas las naciones. Entonces, cuyo propósito es la existencia de un linaje físico por donde vendría el Mesías, la promesa del Señor, que aunque en este caso del énfasis terrenal, que aunque sus promesas son temporales y terrenales, y hay que hacer este equilibrio, este pueblo de igual manera fue grandemente bendecido por Dios. Es decir, la descendencia terrenal también, o las promesas terrenales, también involucran bendición espiritual. Aunque su énfasis es la bendición terrenal. ¿No es cierto? Dios les concedió una tierra para habitar y la bendición a este pueblo de ser guiados por el Dios verdadero. La bendición de tener la correcta adoración. Israel es el único lugar de la tierra por muchos siglos donde se adora a Dios de manera correcta. Israel en la Escritura tiene muchísimas bendiciones. Eso también lo explican los autores del Nuevo Testamento, ¿ya? Por lo tanto, cuando hacemos esta dicotomía, tampoco debemos tener como una mirada absolutamente desechable del Israel físico. El Israel físico fue grandemente bendecido por Dios. Su existencia, ¿no es cierto?, tiene muchísimo que ver con los planes de Dios. De ellos vendría el Mesías en la carne. Ellos fueron, llamémosle así, la única iglesia visible en el mundo por muchísimo tiempo. Ellos estaban llamados a ser luz para las naciones. Dios le revela su palabra a esta nación. ¿Por qué tenemos esta revelación? Porque Dios la reveló al pueblo de Israel. Y también vemos, ¿no es cierto?, que algunos de ellos alcanzaron también la salvación por gracia. Algunos de ellos, desde el punto de vista humano, porque sabemos que la salvación es una obra de Dios, es por elección divina, pero desde la mirada humana, algunos de ellos comprendieron esta revelación progresiva del pacto de gracia y creyeron y fueron salvos. Y decíamos la semana pasada que algunos de ellos eran al mismo tiempo linaje físico, pero también linaje espiritual, porque entendieron, ¿no es cierto?, los tipos, por ejemplo, que Dios iba dando, entendieron esa promesa que se iba revelando y pusieron su confianza en aquel que Dios un día iba a enviar. Fue la misma fe que tuvo Abraham, la cual le fue contada por justicia. Y fueron salvos.
y también pasaron a formar parte de la familia espiritual de Abraham. Entonces, por muchos siglos, este fue el único pueblo visible de Dios en el mundo, donde se mantuvo la adoración verdadera, donde se mantuvo la palabra de Dios. Pero también, ¿no es cierto? Pero también tenemos este énfasis espiritual donde Dios revela promesas espirituales. ¿Qué promesas? La promesa de un pacto de gracia. Promesa donde se promete una simiente espiritual, ¿no es cierto? Esto es Cristo. Y una familia espiritual. Todos aquellos que se unan en fe a esa simiente espiritual que es Cristo, también pasarían a formar parte de la familia espiritual de Abraham. Hijos espirituales que ya no serían del linaje físico o linaje de sangre, sino hijos espirituales a través de la fe. Además, estas promesas espirituales revelan que la promesa de tierra no se refería solamente a Canaán, sino a una nueva tierra. Que algunos, como Abraham, lo entendieron, ¿no es cierto? Vimos la semana pasada, lo vamos a ver también en unos minutos más, cómo en realidad Abraham no esperaba solamente un pedazo de tierra en el Medio Oriente, sino que él tenía sus ojos y su fe y su esperanza en algo mucho mayor, en algo mucho más grande, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en una ciudad celestial, en la salvación, ¿no es cierto?, que Dios da a través de Cristo. Entonces aquí tenemos, recuerde que estamos comprendiendo estas dos dimensiones del pacto abrahámico. Aquí tenemos que este pacto tiene un énfasis terrenal y un énfasis espiritual. Pero también podemos hacer este mismo análisis de estas dos dimensiones a través de las promesas que se dan en el pacto abrahámico. Tenemos aquí que algunas promesas eran realidades que se cumplirían en el corto tiempo y otras promesas o esas mismas promesas al mismo tiempo eran tipos, ¿no es cierto?, de algo mucho mayor. ¿Se recuerda, lo dijimos la semana pasada, lo que era un tipo? Si alguien me podría dar una definición breve con sus palabras, ¿qué es un tipo? Una representación Uh-huh. de lo que ha de venir. O sea, por ejemplo, el cordero indicado en Abraham, Uh-huh. apuntaba hacia Cristo. Exactamente, amén. Es una representación, es una ilustración de una realidad mucho mayor. El tipo es una realidad. Por ejemplo, Isaac es un tipo de Cristo. ¿Isaac fue un hombre físico que vivió? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? El hijo de Abraham, él fue una realidad, ¿no es cierto? Y cuando recordamos, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ahí tenemos toda una escena de Cristo, ¿no es cierto? Cómo Isaac mismo lleva su sacrificio, cómo Isaac mismo iba a ser sacrificado, ¿no es cierto? Isaac es un tipo de Cristo, pero Isaac, aunque fue una realidad, ¿no es cierto? Pero en realidad Isaac, y muy particularmente esa escena, está apuntando ¿a qué cosa? Al sacrificio de Cristo. Incluso desde la resurrección, porque leemos que en realidad Abraham, por ejemplo, creía que Dios podía resucitar a Isaac. Dice el autor de Hebreos, si no me equivoco, que en un sentido, luego de que finalmente el cuchillo no bajara, como que Abraham lo recibe en sentido figurado nuevamente a la vida. Entonces, esa es una escena preciosa del sacrificio de Cristo. Isaac es un tipo de Cristo. Es una escena, es un acontecimiento, es un personaje que apunta a una realidad mucho mayor, mucho más grande, que se establecería en el nuevo pacto. Entonces, veíamos la semana pasada que todas las promesas terrenales que Dios le dio a la descendencia física, las cumplió, está escrito. La descendencia de Abraham recibió la tierra de Canaán y se formó allí un reino de Israel, un reino lleno de descendientes físicos de Abraham, tal como Dios lo había dicho. Y
vemos también que Dios cumplió su promesa de que de los lomos de Abraham vendrían reyes, ¿no es cierto? Este pueblo posteriormente sería gobernado por reyes, hijos de Abraham, ¿no es cierto? Y tendrían un periodo de esplendor de la monarquía, ¿no es cierto?, allá en el primer milenio antes de Cristo, con el reinado de David y Salomón. Ahí sería como la plenitud del cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Un pueblo habitando en paz la tierra, ¿no es cierto?, llevando la adoración que Dios había establecido, siendo gobernados por un rey de entre ellos mismos, tal como Dios le había prometido a Abraham, en donde otras naciones de la tierra iban a Israel para admirar el esplendor de la monarquía davídica y salomónica, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos también un periodo importante de cumplimiento de las promesas, ¿no es cierto?, de las promesas temporales o físicas que Dios hizo a Abraham. Entonces tenemos los tipos o las sombras que, aunque fueron realidades en su momento, pero apuntaban a realidades mucho mayor. El nuevo pacto, mis hermanos, el nuevo pacto revela la realidad definitiva que el antiguo pacto solo prefigura. Eso es un tema muy bien explicado por el autor de Hebreos. ¿A qué le llamamos el antiguo pacto? ¿A qué le llama el autor de Hebreos el antiguo pacto? Pacto abrámico, pacto mosaico, pacto davídico, ¿no es cierto? Todo se engloba en el antiguo pacto y ese antiguo pacto, ¿no es cierto?, prefigura al nuevo pacto. Prefigura una realidad mucho mayor. ¿Cuál es esa realidad mucho más grande, la cual el antiguo pacto solo prefiguraba, solo era una sombra, solo apuntaba? Bueno, Cristo. Cristo. Por eso que aquí realmente toma sentido cuando entendemos la teología del pacto, cuando hemos dicho hace tanto tiempo que nosotros entendemos la Escritura desde una perspectiva cristocéntrica. Aquí toma tanto sentido lo que Cristo enseñó a los caminantes de Emaús allá al final del libro de Lucas, que toda la Escritura habla de Él, toda la Escritura habla de Él. Todo el Antiguo Testamento apunta a una realidad mayor que un día vendría: Cristo, Cristo, su obra, la iglesia, las promesas espirituales de Cristo, la ciudad celestial que un día heredarán los santos, una muchedumbre incontable de hombres y mujeres salvados de todo linaje, pueblo, nación. Todo eso es prefigurado en el antiguo pacto y que toma su cumplimiento, su establecimiento en el pacto de gracia, exclusivamente y particularmente con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, recuerden, estamos, ¿sí? Si hoy día hay un... Yo diría, ¿no es cierto?, que hoy día estamos en el nuevo pacto, ¿ya? Hoy estamos en el nuevo pacto y al menos desde la mirada de la teología del pacto en la Escritura, el antiguo pacto apuntaba a esta realidad que un día ya estamos experimentando. Evidentemente hay algunas realidades que todavía no se cumplen, pero que ya son ciertísimas para nosotros, que ya no están entre sombras, ¿ya? Por ejemplo, la idea de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Viste? En el antiguo pacto muchos estaban pensando en la Canaán terrenal. Solo algunos entendieron que la Canaán terrenal era un tipo de algo mucho mayor. Hoy día nosotros en el nuevo pacto lo entendemos. Entonces, yo diría que nosotros hoy día estamos disfrutando de las bendiciones del nuevo pacto, ¿no es cierto? Somos hijos espirituales de Abraham por medio de la fe, pero evidentemente todavía hay algunas promesas que nosotros hoy día mismo esperamos el cumplimiento, pero que las entendemos, que nosotros por la gracia de Dios tenemos toda la revelación, y que son las promesas que tienen que ver básicamente con el siglo venidero, ¿me entiende? Con el siglo venidero.
Desarrolle la idea, ¿sí? Claro, bueno, ahí quizá hay un tipo también, dice mi hermano Luis, que la cena también anuncia la venida de Cristo, ¿sí? También, digamos, la adoración congregacional, cada vez que nos reunimos, de alguna manera prefigura y nos ayuda a mirar a la comunión completa que tengamos con el Señor eternamente, digamos. La comunión que hoy día tenemos en un ámbito espiritual y real va a ser también consumada plenamente cuando estemos con el Señor para siempre. Entonces hay algunos... Exactamente, sí, correcto. La cena del Señor, la adoración congregacional, ¿no es cierto? También podríamos decir que tipifican una realidad también mucho mayor que un día experimentaremos. Pero a diferencia de la gente del Antiguo Pacto, hoy día nosotros lo podemos entender con mucha más luz, ¿me entienden? No, esto ya no está entre sombras, porque, por ejemplo, en cuanto a la adoración, seremos nosotros mismos, solo que conoceremos, digamos, a todos nuestros hermanos durante toda la historia, pero ya sabemos que el pueblo de Dios está compuesto por hombres y mujeres de todo el mundo, por naciones. Ese entendimiento estaba entre sombras para la gente del Antiguo Pacto. Por eso que cuando miramos los evangelios, los dirigentes de la nación de Israel todavía tienen en su mente el exclusivismo judío. Ellos no entienden, ellos están en las sombras. Incluso los discípulos cuando piden sentarse a la izquierda y a la derecha, ellos están pensando en el reino de Israel. Ellos no están comprendiendo lo que está pasando. Hoy día nosotros, por la gracia de Dios, lo comprendemos, ¿sí? Pero esperamos también algunas realidades que se van a hacer, ¿no es cierto?, en el futuro, en el siglo venidero, mucho, mucho mayor. ¿Sí? Pero si hablamos de etnia, Israel todavía se espera todo esto. Así es, lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Así es. Una buena parte del pueblo judío, todavía llamémosle así, está en el Antiguo Pacto. Todavía está entre las sombras, todavía no ha conocido la realidad definitiva, que tiene que ver con que no recibieron a Cristo, no han aceptado a Cristo, efectivamente. Mano Fran. Pero como dijo usted, ya no hay tipo a partir del Nuevo Testamento en Cristo. No puede haber más tipo porque, de hecho, en Jesús, mismo en el libro de Hechos mismo, poner en la sección lo que dijeron los ángeles, dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Correcto. O sea, está todo cumplido. Exactamente. En el Nuevo Pacto, por eso tenemos la revelación completa, ¿no es cierto? Solo que ahora esperamos el siglo venidero, la consumación final, ¿no es cierto?, del plan redentor de Dios. Bien, entonces también podemos ver estas dimensiones del pacto abrámico en cuanto a las condiciones o términos del pacto. Recuerden la definición de lo que es un pacto, ¿no es cierto? Los pactos tienen condiciones, ¿no es cierto?, tienen consecuencias. Y este pacto abrámico, digamos, es en un sentido condicional y en otro sentido es también incondicional. Por un lado, en el aspecto condicional del pacto, los hijos de Abraham físicos siempre tuvieron la obligación de vivir perfectamente delante del Señor. ¿Se acuerdan lo que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 17, en el contexto cuando Dios va a introducir la señal de la circuncisión? ¿Se acuerdan lo que le dice? Ve y sé perfecto delante de mí. Ve y sé perfecto delante de mí. Génesis 17, 1. Para los hijos físicos de Abraham, este pacto, el pacto abrámico completo, ya habiendo introducido la señal de la circuncisión, para los hijos físicos de Abraham, este es un pacto de obras. Es un pacto de obras. ¿Por qué? Lo vimos, lo hemos visto en clases anteriores. Si no se circuncidaban, ¿qué sucedía? Exactamente, serían cortados del pueblo, la herencia sería anulada. Por desobediencia al pacto de circuncisión, el cual posteriormente, lo vamos a ver desde la próxima clase, posteriormente se ampliaría el pacto mosaico. ¿Ya? El pacto de circuncisión que está al interior del pacto abrámico está íntimamente relacionado con el pacto con el pacto sinaítico o mosaico, a tal punto que podríamos decir el pacto sinaítico es una ampliación o es una expresión del pacto de circuncisión. Y ese es un pacto de obras. El Antiguo Testamento está lleno de estas declaraciones de Dios: haz esto
y te irá bien, haz esto y vivirás. Si no haces esto, te va a pasar esto, esto y esto. Si transgredes la ley, bueno, va a venir una potencia extranjera y te va a dispersar por todas las naciones. Es un pacto condicional. Hermanos, si no, entendiendo este punto, entendemos todo el Antiguo Testamento. Los israelitas podían perder la bendición del pacto. Los israelitas, los descendientes físicos. Entonces, para los descendientes físicos de Abraham, este era un pacto condicional. ¿A qué estaba condicionado? A la obediencia. A la obediencia a las leyes de Dios. Comenzando por la circuncisión. Entonces, este pacto con el linaje físico, el cual era al mismo tiempo una promesa de bendición, pero al mismo tiempo una amenaza de maldición. Esto, como les digo, resume toda la historia del Antiguo Testamento. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos el pacto, el aspecto incondicional del pacto abrahámico, y que este aspecto incondicional sería ¿para quiénes? Para los hijos espirituales de Abraham, para los que son de la fe de Abraham. Esto es, los que siguen los pasos de la fe de Abraham. Estas promesas son basadas en la fe y fue Cristo quien compró con sus méritos las bendiciones espirituales para este pueblo. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 4. Yo le sugiero, mi amado hermano, que usted pueda, si todavía le quedan dudas con este tema, que usted pueda leer varias veces, si fuese posible, y tratar de comprender Romanos capítulo 4 y Gálatas capítulo 3. Allí se habla bastante del pacto abrahámico y allí podemos comprender cuál es la interpretación que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da al pacto abrahámico. Romanos capítulo 4 y Gálatas capítulo 3. Ahí hay cuestiones muy, muy importantes para entender este pacto. Vamos a leer un pasaje de Romanos 4. Vamos a leer del verso 13 al verso 16. Romanos capítulo 4, verso 13 al verso 16. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Atención, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es lo que está diciendo a grandes rasgos este texto? Podríamos dar una mañana completa en este puro texto, pero a grandes rasgos, ¿qué está diciendo? Que la promesa dada a Abraham de una descendencia que poseería la tierra de Canaán y que sería una fuente de bendición para todo el mundo, Pablo la interpreta que esta promesa tiene un alcance mucho mayor, ¿no es cierto? En primer lugar dice que Abraham sería heredero del mundo. ¿Dice explícitamente eso cuando usted va a Génesis 12? No, ahí leemos la promesa de la tierra, dice que pisan tus pies, Canaán. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya nos dice que en realidad esta era una promesa en donde Abraham sería heredero del mundo. ¿Se fijan? Canaán solo prefiguraba una herencia mucho mayor, una nueva tierra. Y que esta promesa, ¿no es cierto?, nos dice este texto, que esta promesa que tiene un carácter espiritual no depende de la obediencia a la ley. En otras palabras, no depende ni del pacto de circuncisión, ni tampoco de la ley mosaica, sino que se recibe por medio de la fe. Y no es para una sola nación,
sino que es para todos, ¿no es cierto?, los que crean, independiente de su nacionalidad, pero que sigan los pasos de fe de Abraham. Esa es la discusión que está teniendo Pablo allí. Mire, vuelva nuevamente al verso 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Qué descendencia? La descendencia espiritual. Ahora preguntamos, ¿por qué estas promesas son incondicionales, o aquí en el lenguaje del verso 16, son firmes? Porque es por gracia. Porque es por gracia por medio de la fe. En otras palabras, estas promesas, ¿no es cierto? Pablo lo interpreta, estas promesas que Dios le hizo a Abraham. Pablo está hablando de esta realidad última, ¿no es cierto? Del antitipo de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Estas promesas descansan en la gracia de Dios, no en la obediencia del hombre, no en la ley, no en el pacto de circuncisión, no en el pacto mosaico. Descansan en la gracia de Dios, en el don gratuito de parte de Dios, y se reciben mediante la fe. No por circuncidarse, no por guardar la ley de Moisés, sino por medio de la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la segunda parte del verso 16, no solamente para la que es de la ley, no solamente para la descendencia que es de la ley, que lo es también para ellos. Muchos judíos fueron salvos por fe y están siendo salvos por fe. Es más, esta promesa espiritual fue primeramente para ellos. Por eso que cuando estamos estudiando el libro de Hechos, ¿qué hacen los misioneros? ¿Qué es lo que van a hacer siempre? ¿Dónde van a ir primeramente? A los judíos, porque ellos aún, los judíos cristianos, no se olvidan también de, la relevancia o la prioridad que esta promesa es también para la descendencia física de Abraham. Por eso que Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación, ¿no es cierto? Dice al judío primeramente, ahí está, y también al griego. Eso es lo que está enseñando también Pablo acá. No solamente para los que de la ley, que también es para ellos, aunque la mayoría de ellos lo ha rechazado, sino también, dice Pablo, para la descendencia que es de la fe de Abraham. Mire, esto es súper interesante. El cual es padre, dice Pablo, de todos nosotros. ¿A quién estaba escrita esta carta de Romanos? Griegos, romanos, gentiles. Y Pablo dice, Abraham es padre, dice todos nosotros, se incluye, de un judío como yo y de gentiles como ustedes. Porque ustedes y yo hemos confiado en Cristo. Nosotros somos la descendencia de Abraham, la verdadera descendencia de Abraham. Hermanos, nosotros somos el Israel espiritual de Dios, la familia espiritual de Dios, el pueblo de Dios. Nosotros. No es el Israel nacional, somos nosotros. Esto es lo que está diciendo Pablo, el cual es padre de todos nosotros. Avancemos. Entonces, ¿cómo debemos entender estas dos dimensiones del pacto abrámico? Dice, no como dos pactos, sino como la promesa del pacto de gracia y el establecimiento de un pacto de obras. Ahí están también las dos dimensiones. La promesa de un pacto de gracia, pero el establecimiento, la realidad de un pacto de obras. Cuando Dios le dice a Abraham que debe circuncidarse y que debe circuncidar a toda su casa, Abraham lo hace inmediatamente. Y desde ese momento toda la descendencia física de Abraham entra en un pacto de circuncisión, en un pacto de obras que luego se amplía con el pacto mosaico. Ese pacto fue establecido con Abraham, pero solo se le promete, se le da mayor luz, se le revela del pacto de gracia que tendría su cumplimiento más adelante con la persona de Cristo. Esa también es una manera de entender estas dos dimensiones del pacto abrámico. El pacto de gracia fue revelado a Abraham, pero fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras,
como he dicho, el pacto de gracia fue revelado a Abraham, pero fue establecido por Jesucristo. El autor de Hebreos nos dice, si usted lee ese texto que está ahí, el autor de Hebreos nos dice que era necesaria la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre para que pudiese ser mediador de un nuevo pacto. Su sangre es la que sella el pacto. Por eso, mi amado hermano, que nosotros aquí nos distanciamos de la visión presbiteriana, en donde ellos dicen, por ejemplo, que cada uno de estos pactos es el pacto de gracia, solo con distintas administraciones. Nosotros decimos, no es el pacto de gracia, revela el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque para que se estableciese el pacto de gracia, ¿qué tenía que suceder? Según este texto de Hebreos, tenía que derramarse, ¿qué cosa? Sangre. La sangre de Cristo. Allí se establece el pacto. ¿Se acuerdan la institución de la Cena del Señor? Esta es mi sangre, ¿de qué cosa? Del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Allí se establece el nuevo pacto. Antes de eso, el nuevo pacto se estaba revelando, pero con Cristo y su obra y con el derramamiento de su sangre, allí se establece el nuevo pacto. Recuerde, y esto es particular de la visión bautista reformada, no porque sea bautista reformada, sino porque creemos que es lo que la Biblia enseña, que ni el pacto abrahámico o el pacto mosaico o el pacto davídico son el pacto de gracia, tampoco son administraciones distintas del pacto de gracia, sino que son promesas o revelaciones progresivas del pacto de gracia. El pacto de gracia se establece con la persona de Jesucristo, su muerte y resurrección. Bien, por último, vamos a hablar un poquito de la simiente, ¿no es cierto? La simiente que habla este pacto abrahámico, ¿sí? Entonces, no basta con ser hijos físicos, hablemos cómo se ahora aplican sigamos, lo hemos mencionado, pero cómo se aplican las promesas del pacto abrahámico en lo que tiene que ver con su simiente. ¿Quiénes son realmente la simiente de Abraham? Ya hemos visto que no basta con ser hijos físicos. Para ser hijos espirituales de Abraham o acceder al pacto de gracia, no basta con ser hijos físicos de Abraham. Vemos marcadamente esta tensión, muy especialmente en los evangelios. Tanto Juan el Bautista como Jesús mismo confrontaron a los líderes religiosos de Israel por esta confianza que ellos tenían en su linaje físico. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, Cristo. Jesús, por ejemplo, les dice en Juan 8 que en realidad ellos ¿de quién son hijos? Del diablo. Los que estaban hablando con Jesús eran linaje físico de Abraham, ¿o no? Sí. Pero ¿cómo les llama Jesús? ¿Por qué les llama hijos del diablo? Dice, somos hijos de Abraham. Jesús dice, si creyeses a Abraham, ¿qué cosa haría? Haríais las obras de Abraham, comenzando por la fe de Abraham. Hermanos, cuidado. Y esto lo vemos en todos lados en nuestro querido mundo evangélico, llamando pueblo de Dios, hijos de Dios, a quien Jesús mismo, ¿cómo llamó? Hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no tenían la fe de Abraham. Cuidado con eso. Entonces, si verdaderamente ellos serían hijos de Abraham, deberían creer lo que Abraham creyó, que es a Cristo. Dice Juan capítulo 8, verso 56, en esta discusión de Jesús con los líderes religiosos de la nación, dice, Abraham vuestro padre, el que ustedes dicen que es su padre, se gozó de que había de venir mi día. Lo vio y se gozó. Abraham habló con Cristo, preencarnado. Cristo mismo le dio la promesa de él mismo. Si usted lee la historia de Abraham, Abraham entendió, se gozó, creyó que vería el día de Cristo. Aunque Abraham no tenía toda la revelación, Abraham creyó en el Salvador que Dios enviaría. Creyó en Cristo y Abraham fue salvo. Su fe le fue contada por justicia. Entonces vemos claramente que no basta con ser hijos físicos para heredar las promesas espirituales, sino que se debía creer en aquel que Dios había enviado. Ellos, siendo hijos físicos de Abraham, fueron incrédulos y por tanto no tienen parte en el pacto de gracia. Los judíos étnicos, el Israel nacional, no tiene parte en el pacto de gracia.
¿Por qué? Porque no tiene la fe de Abraham, porque ha rechazado al hijo de Abraham, a la simiente de Abraham. No le reconoció, lo rechazó, lo colgó en una cruz. Ellos no tienen parte en el pacto de gracia. Ningún judío, por muy sangre de la tribu que quiera, tenga sangre de Benjamín, de Judá, si no ha creído en el hijo, en la simiente de Abraham, es un hijo físico de Abraham, pero no tiene parte en el pacto de gracia. No llegaron a ser hijos espirituales de Abraham por cuanto no creyeron en Jesús. Ahora bien, la descendencia física de Abraham, y siempre quiero hacer este equilibrio, tiene importancia, como lo hemos dicho, ya que Jesús debía ser de la descendencia física de Abraham. Gálatas 3:16 nos enseña que Cristo es la simiente prometida Abraham. Mire, busque por favor ese texto, es muy importante también en este tema. Gálatas 3:16. Alguien que lo pueda leer con voz fuerte y clara. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice. Y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente a la cual es Cristo. Amén, ¿no es cierto? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Ya? Ahí Pablo está citando Génesis. Y Pablo dice, no dice y a las simientes, en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, ¿quién es el heredero de todas las promesas que Dios hizo a Abraham? Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es el verdadero Israel. Cristo es el verdadero pueblo de Dios. Él es el israelita por excelencia. ¿Cómo nosotros pasamos a ser parte de esta descendencia? En unión con Cristo, por medio de la fe. Pero Él es la simiente de Abraham. Entonces, decíamos, la descendencia física evidentemente tiene su importancia. Cristo viene de esta simiente física. Pero una vez venido Cristo, se cumple el propósito de la descendencia física. Eso es importante que lo podamos comprender. Ahí yacen muchos errores de interpretación que los vemos en todos lados. Ahora, según Efesios 2, el pueblo de Dios está compuesto por gentes de ambos pueblos, judíos y gentiles. Dios no tiene dos pueblos en la tierra. Dios no está tratando particularmente con el Israel nacional y por otro lado está tratando con la iglesia. Dios tiene un solo pueblo compuesto por judíos creyentes y por gentiles creyentes. No hay dos pueblos. Y cuando esa doctrina tú la llegas a entender bíblicamente, hermano amado, la manera de interpretar la escritura de la gran mayoría de nuestros hermanos hoy en día, que se conoce como el dispensacionalismo, se desmorona absolutamente. Para el dispensacionalismo clásico, la iglesia es meramente un paréntesis en el plan de Dios. Es algo así como un plan B, por cuanto el Israel nacional rechazó a Cristo. Ahora para darle celos a Israel, Dios trata ahora con los gentiles. Cuando se cierre ese paréntesis en el rapto, nuevamente Dios va a tratar directamente con los judíos, que en esta interpretación judaica de las Escrituras, el pueblo judío sigue teniendo la prioridad. Pero hermanos, eso no enseña la Escritura. El Israel físico, el Israel nacional, tuvo su propósito, pero ese propósito caducó. ¿Cuál era su propósito? Proveer o dar un descendiente físico del linaje. Listo, Cristo vino y se cerró ese propósito con el Israel nacional. Mire, busque por favor, creo que lo tenía un poquito más abajo. Busque por favor Mateo 21.
verso 42. Mateo capítulo 21, verso 42. En adelante dice, Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios, ¿qué cosa? Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, los representantes de la nación física nacional de Israel, entendieron ¿qué cosa? Que hablaba de ellos. Entonces, mi amado hermano, el Israel nacional ya cumplió su propósito. Los judíos hoy día necesitan reconocer a Cristo para ser salvos. Avancemos, mis hermanos, bien, los verdaderos hijos de Abraham. Vamos a ir rapidito, mis hermanos, me quedan 10 minutitos, rapidito vamos. Entonces, mis hermanos, a la luz de toda la revelación bíblica, a la luz del nuevo pacto, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Vaya nuevamente a Gálatas 3, por favor. Estos textos son importantes, no quisiera pasarlos. Gálatas capítulo 3. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Necesitamos dejar bien puestas estas bases bíblicas para una iglesia bautista, reformada, confesional, particular, como la nuestra. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Gálatas capítulo 3, del verso 5 en adelante. Mire, dice Gálatas 3, del 5 en adelante. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. En otras palabras, Pablo dice, Dios le predicó el evangelio a Abraham. Esa es la buena nueva a Abraham, diciendo, ahí está el evangelio en el pacto abrámico. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, en otras palabras, si usted ha creído en Cristo, si usted ha creído en el mismo que Abraham creyó, con la luz que tenía él en ese momento, usted es un hijo espiritual de Abraham y heredero de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, que se resume, ¿no es cierto?, en la salvación eterna, en la herencia no de un pedazo de tierra en Medio Oriente, sino en un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Es por esta razón que los autores del Nuevo Testamento llaman a los creyentes, ¿qué cosa? La verdadera circuncisión. Todos estos pasajes que aparecen ahí, no tenemos tiempo para leerlos, enseñan que la verdadera circuncisión es estar en Cristo. Que la circuncisión carnal, cuando Cristo ya ha venido, ya no vale nada. Eso se discute, pero largamente en el Nuevo Testamento. Y eso tiene mucho que ver con que el propósito del pueblo de la circuncisión ya se cumplió. La circuncisión ya no vale nada, ni la incircuncisión, sino que hoy día, ¿qué es lo que vale? Una nueva creación en Cristo Jesús. Dice Colosenses capítulo 2, verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Si usted está en Cristo, usted está circuncidado. Entonces, ¿no más? Ahí está. El pacto abrámico entonces tiene dos dimensiones para ir cerrando los temas.
Ahora, mis hermanos, ¿por qué es tan necesario insistir y comprender estas dos dimensiones del pacto abrámico? Porque como usted, lo decíamos al principio, interpreta el pacto abrámico, usted interpretará toda la Escritura. ¿Por qué la mayoría de los evangélicos aboga ciegamente por el Israel nacional en sus conflictos con sus países vecinos? Solo entrar a las redes sociales cuando está esto. ¿Por qué se ha hecho tan popular la doctrina del rapto secreto, donde la iglesia será quitada para que Dios vuelva a sus tratos especiales con el Israel nacional? ¿Por qué la mayoría de los evangélicos espera un reino milenial, donde el Israel nacional volverá a ser la nación más prominente de la tierra y donde volverán a ocurrir los tipos, las sombras? Según esta perspectiva, nuevamente se va a sacrificar en el templo en Jerusalén. Hermanos, esto no es algo tan sencillo, esto es grave. Es volver, ¿no es cierto?, a las sombras. Decir que nuevamente tiene que haber un tercer templo y que nuevamente tiene que haber un reino de esplendor de la monarquía davídica, salomónica, donde nuevamente van a haber sacrificios de animales. Hermanos, eso es de alguna manera quitarle valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el templo, Él es el Cordero de Dios. Por lo tanto, todas estas posturas doctrinales tienen su origen, mi amado hermano, en lo que estamos estudiando. Todo esto tiene su origen allí. En otras palabras, ¿por qué existe este sistema dispensacional que interpreta la Escritura con un lente absolutamente judío? Es una interpretación judía de la Escritura, cosa que los autores del Nuevo Testamento están totalmente contrarias a esa interpretación, contrarios. Entonces, ¿por qué existen todas estas doctrinas? En parte muy sustancial, por la interpretación que le dan al pacto de Dios con Abraham. Por eso es que quisimos tal vez repetir, probablemente usted ha escuchado ya 10 veces lo mismo, pero era importante, ¿no es cierto?, que esto quedara claro. Bien, voy a ir, pero muy rápido, solamente voy a leer en lo que queda, ¿ya? Bueno, esto, avancemos, ¿sí? Entonces, solamente leer ahí para que ustedes lo vean, ¿no es cierto? Ya dijimos, Dios había prometido tierra a los descendientes físicos, Dios ya cumplió su promesa, ya lo leímos la semana pasada, ya dijimos de qué dependía que se mantuvieran en esa tierra, dependía de su obediencia. Dios utilizó a distintos imperios para juzgar al pueblo, ¿no es cierto? Y finalmente esta desobediencia a Dios y a su ley llega a un punto cúlmine con la venida de Cristo, y es allí donde les es quitado el reino a los judíos, ¿no es cierto?, como ya hemos leído, y el Israel nacional cumple su cometido. Entonces, si alguien piensa que aún Dios le debe esa tierra a la descendencia física de Abraham por posesión eterna, mire, ¿cómo se explica que por casi 2000 años los judíos no habitaron esa tierra? Si se supone que esa era una promesa perpetua. Alguien podría decir aquí, pero a mediados del siglo XX los judíos volvieron a ocupar la tierra. Y eso es una parte importante del sistema dispensacional. El problema con este argumento, que los judíos regresaron y ahí como que nuevamente se cumple lo que Dios había prometido, el problema con este argumento es que las profecías del retorno a la tierra siempre estaban relacionadas con un nuevo corazón de parte del pueblo. Y esto ha estado muy lejos de cumplirse en los últimos 80 años que el Israel nacional volvió a ocupar la tierra. Muy por el contrario, ellos siguen rechazando a Jesús como el Mesías, y el moderno Estado de Israel se ha alineado también con leyes que apoyan el pecado que Dios aborrece, leyes progresistas. Ellos también levantan la bandera LGBT y todo eso, el Estado de Israel. Ahí no hay ninguna restauración, no hay ningún volverse a Dios, y las promesas de los profetas, dice que cuando ellos los traería, habría una renovación de su corazón y se volverían a Dios. La vuelta a la tierra estaba relacionado con el arrepentimiento. ¿Podríamos decir que el Israel que hoy día habita la Palestina moderna es un Israel arrepentido? En realidad, a la luz del nuevo pacto, estas profecías de retorno
aunque hablan de Canaán en el lenguaje del antiguo pacto, en realidad se refieren al mundo venidero, cuando venga Cristo y nos dé el mundo por heredad perpetua. Estas promesas se cumplen también, en parte, ¿no es cierto?, en los creyentes del nuevo pacto. Entonces, ya como lo hemos dicho, la tierra es solo un anticipo de la herencia eterna. Vamos a quedar hasta ahí, mis hermanos, ha avanzado la hora, solamente voy a avanzar, ¿no es cierto? Bueno, eso ya lo vimos, más allá de una porción de tierra, la bendición gratuita. Ahí, por favor, no. Entonces, las últimas, dice, el pacto de Abraham. El pacto de Abraham revela el camino de salvación y predice la expansión mundial de sus bendiciones. Tenemos bendición abundante, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Ahí tenemos algunas otras citas. La simiente de Abraham, ¿no es cierto?, Cristo mismo es la bendición más grande y la fuente de todo consuelo, esperanza y gozo para los descendientes espirituales de Abraham. Entonces, lo prometido en el pacto con Abraham es una simiente mucho más numerosa que la física, una tierra muchísimo más grande que Canaán y bendiciones mucho más ricas y profundas que las experimentadas en el reino parcial del Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento del pacto abrámico. Cristo es la verdadera simiente de Abraham. Cristo cumplió el pacto de obras para darnos salvación. Él se circuncidó, Él cumplió a perfección el pacto de circuncisión, el pacto mosaico, Él cumplió toda la ley y también llevó el castigo de los desobedientes de la ley. En Cristo se unen estas dos dimensiones del pacto abrámico. Ahí está, ¿no es cierto? En Cristo se unen esta dimensión terrenal, física, pero también esta dimensión espiritual, ¿ya? Se nos pilló el tiempo. Y por último, ¿no es cierto?, solo Cristo es el cumplimiento de la simiente prometida a la mujer, el pacto abrámico, mosaico y davídico. Por tanto, solo estando unido espiritualmente a Cristo por la fe, puede cualquier persona, judío, gentil, niño o no, llegar a ser un verdadero miembro de la familia espiritual de Abraham, heredero de la herencia prometida y de esa forma un miembro del pacto de gracia. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Vamos bien, mis hermanos? ¿Vamos bien? ¿Vamos comprendiendo? Todavía nos queda un buen resto, todavía incluso para llegar al pacto de gracia. Tenemos que pasar por el pacto mosaico, tenemos que pasar por el pacto davídico, tenemos que profundizar en el pacto de gracia. Qué tremenda bendición, mis hermanos. Qué tremenda bendición conocer en mayor profundidad la palabra del Señor. Permítame orar para que finalicemos este tiempo. Bendito Dios, buen Padre Celestial, estamos tan agradecidos, Señor, tan agradecidos.